Millonario CEO planea humillar su expareja en su boda, pero ella llega con 3 niños idénticos a él. Los nobles vivían en el lujo y la arrogancia, rodeados de sirvientes que ni siquiera tenían derecho a levantar la mirada. Las fiestas en el castillo del duque eran fastuosas, con vinos traídos de tierras lejanas y música que resonaba hasta el amanecer. Pero más allá de esos muros, el pueblo sufría. Las manos de los campesinos estaban rotas por el trabajo, las madres escondían las lágrimas al no tener pan para sus hijos, y los ancianos se arrodillaban no para rezar, sino para suplicar misericordia a señores que nunca escuchaban. Era un reino donde amar fuera de tu estatus era un delito mayor que el robo o la herejía. Donde la pasión entre un noble y un plebeyo no era vista como romance, sino como una amenaza al orden establecido. Y en medio de esta rigidez cruel, nació una historia que cambiaría para siempre el destino de Virelia. La historia de Ambrosio. Ambrosio no era un noble cualquiera. Era el único hijo del gran duque Theon, un hombre frío como el acero de su espada, respetado por su estrategia militar y temido por su crueldad. Desde niño, Ambrosio había sido criado para gobernar. Aprendió a montar a caballo antes que a escribir. Le enseñaron que el corazón es un estorbo, que las lágrimas son una debilidad, y que la compasión era algo que solo los pobres podían darse el lujo de sentir. Sin embargo, a pesar de la dureza de su educación, había algo distinto en los ojos del joven duque. Una chispa. Una pregunta constante que lo acechaba en la soledad, ¿y si todo esto no fuera correcto? ¿Y si había algo más allá del deber? Ambrosio solía caminar solo por los jardines del castillo, buscando el silencio entre las flores salvajes. Observaba a los sirvientes desde las ventanas, preguntándose cómo sería vivir sin títulos, sin deberes, sin máscaras. Pero nunca decía una palabra. Sabía que su padre no lo perdonaría si mostraba duda. Ambrosio, recuerda esto, le dijo una vez el duque Theon, mientras le hacía sostener una espada aún más grande que sus brazos: un líder no ama. Un líder ordena. Si algún día pones el corazón por encima de tu deber, perderás todo. Aún así, Ambrosio soñaba. Soñaba con un amor puro, con una vida distinta. A veces, en las noches en que la luna colgaba como un suspiro en el cielo, se acercaba a la torre más alta del castillo y miraba hacia el bosque, como si algo, o alguien, lo estuviera llamando. Y ese alguien existía. Mientras los nobles se preocupaban por alianzas y banquetes, en una cabaña oculta entre espinos y sauces, vivía una joven llamada Liora. Era conocida como la curandera del bosque, una mujer de ojos almendrados y voz dulce, que sanaba con manos firmes y palabras suaves. No pertenecía a ninguna casa noble, ni tenía apellido conocido. Pero su sabiduría, su compasión y su belleza eran tan poderosos que muchos decían que tenía sangre de hada en las venas. Los campesinos la adoraban. Los niños corrían hacia ella con confianza. Los ancianos la llamaban bendita. Y aunque vivía sola, nunca parecía estar triste. Había aprendido a encontrar consuelo en las hojas que caían, en los ríos que cantaban, y en los libros antiguos que había rescatado del olvido. Pero en el fondo, también Liora soñaba. Soñaba con ser vista. Con ser amada por alguien que no la juzgara por su cuna ni por su falta de título. Alguien que no la obligara a bajar la mirada al pasar. Alguien, como el joven duque que veía desde lejos, montando su caballo negro como la noche. El destino, que a veces es cruel y otras veces generoso, hizo que sus caminos se cruzaran en una tarde lluviosa, cuando Ambrosio se perdió en el bosque mientras cazaba con su guardia. Separado del resto, empapado y herido, cayó cerca del río. Y fue Liora quien lo encontró. Él apenas podía hablar. Ella lo cargó, lo llevó a su cabaña y curó su herida sin hacer preguntas. Él se despertó en un lecho de flores secas, con el sonido del fuego crepitando y la fragancia de hierbas frescas en el aire. Y cuando abrió los ojos, los suyos se encontraron con los de ella. ¿Dónde estoy?, murmuró. A salvo, respondió Liora, con una sonrisa tranquila. No temas. No te haré daño. Ambrosio la miró en silencio. Nunca antes nadie le había hablado así.
sin temor, sin reverencias, sin pretensión. Sintió que su corazón, por primera vez, latía por algo verdadero. Así comenzó todo. Días después, volvió en secreto. Y luego otra vez. Y otra. En cada visita, dejaba un poco de su coraza atrás. Hablaban durante horas. Caminaban entre los árboles. Reían. Se miraban como si el mundo entero se redujera a ese instante. En el bosque, Ambrosio no era un duque. Era solo un joven enamorado. Y Liora comenzaba a soñar que, tal vez, ella también podía pertenecer a algo más grande. Pero el mundo allá afuera no perdonaba los sueños. Y la línea entre los que gobiernan y los que obedecen estaba a punto de ser trazada con sangre. Ella lo miró con ternura, con esa luz en los ojos que solo tienen quienes han amado con todo el corazón, incluso sabiendo que podían perderlo todo. ¿Suficiente para quién? Respondió, inclinando la cabeza. ¿Para ti, o para el mundo que te rodea? Ambrosio no contestó. Solo la abrazó más fuerte, como si quisiera detener el tiempo, como si el latido de sus corazones pudiera silenciar las trompetas de la realidad. Durante semanas, los encuentros secretos continuaron. A escondidas del castillo, del mundo, del deber. Se refugiaban en la cabaña, entre el canto de los grillos y la calidez de un fuego compartido. En cada mirada, en cada suspiro, crecían promesas que nunca se dijeron en voz alta, pero que se tejían entre los dedos enlazados, entre las risas suaves al amanecer. Ambrosio comenzaba a imaginar lo imposible, un futuro lejos del ducado, de los salones llenos de mentiras, de los matrimonios por conveniencia. Soñaba con huir, con construir una vida junto a Liora, aun si eso significaba renunciar a su apellido. Nunca se lo dijo, pero ya no dormía en el castillo. Pasaba más noches en la cabaña que en su propio lecho. Hasta que llegaron las noticias. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba sobre los tejados de piedra, un mensajero irrumpió en el bosque. Traía una orden del duque Theon, su hijo debía regresar de inmediato al castillo. La princesa Selene, hija del marqués de Kellenard, estaba de visita. Una alianza entre las casas más poderosas del reino estaba siendo negociada, y la pieza final de ese acuerdo era Ambrosio. Tu destino ya fue sellado, con sangre y honor, le dijo su padre con voz dura al volver, mientras lo obligaba a arrodillarse frente al escudo de la familia. No hay lugar para el capricho en el corazón de un gobernante. Ambrosio intentó resistirse. Pidió tiempo. Suplicó con palabras que nunca pensó pronunciar. Pero Theon lo fulminó con la mirada. ¿Una plebeya, Ambrosio? ¿Una sanadora de barro y hierbas? ¿Es eso lo que quieres traer a nuestra sangre? ¿Eso es lo que pondrás junto a una corona? Durante días, el joven no volvió al bosque. Su corazón palpitaba con rabia y desesperación. El silencio lo asfixiaba. Quería correr. Quería gritar. Pero no podía. Porque también sabía que si desafiaba a su padre, condenaría a Liora. La pondría en peligro. La convertiría en blanco de la furia de los nobles, o peor aún, del castigo del rey. La noche cayó, y con ella, la lluvia. Ambrosio escapó del castillo como un ladrón, montado en su caballo, con el rostro empapado por algo más que el agua. Cuando llegó a la cabaña, Liora lo esperaba. Estaba encendiendo una vela, como lo hacía cada vez que él tardaba en regresar. Al verlo, sonrió. Pero la sonrisa se desvaneció al notar la expresión en su rostro. ¿Qué ocurrió?, preguntó, acercándose con preocupación. Ambrosio no habló de inmediato. La miró, como si quisiera grabar su rostro para siempre. Luego, con la voz quebrada, dijo, nos descubrieron. No podemos vernos más. Liora dio un paso atrás, como si aquellas palabras la hubieran golpeado en el pecho. ¿Qué estás diciendo? Mi padre ha prometido mi mano a la princesa Selene. Si no obedezco, perderé todo. ¿Y tú,
tú serás marcada como una traidora. Te matarán, Liora. Ella lo miró fijamente, con los ojos llenos de incredulidad. Luego los bajó, conteniendo el temblor en su voz. ¿Eso es lo que temes? ¿Perder tus tierras? ¿Tu título? ¿Es eso más importante que nosotros? No lo entiendes, gritó él, dando un paso hacia atrás, atormentado. Sí lo es. Maldita sea, sí lo es. Me enseñaron que el deber está por encima de todo. Me enseñaron a obedecer, a sacrificar. ¿Y qué hay de mí? Susurró ella, con la voz rota. ¿Qué sacrificas cuando me dejas sola? Ambrosio se quedó en silencio. El fuego parpadeaba detrás de ella, iluminando sus lágrimas. Y por un instante, pensó en lanzarse a sus brazos, en quemar cada puente que lo ataba al castillo. Pero no lo hizo. En cambio, se dio media vuelta y salió. El portazo retumbó como un trueno. Liora se quedó inmóvil. Con los labios apretados y las manos temblando, caminó lentamente hacia la puerta, esperando que tal vez él regresara. Pero no lo hizo. Las semanas pasaron como una llovizna interminable. Nadie volvió al bosque. Nadie preguntó por la curandera. Los aldeanos notaban que su sonrisa había desaparecido, pero nadie se atrevía a decir una palabra. Hasta que un día, mientras recogía raíces cerca del río, el mundo pareció detenerse. Su cuerpo se estremeció. Una náusea súbita, una debilidad que no era normal. Al principio lo ignoró, pensando que era el frío, el cansancio o el corazón roto. Pero luego, el retraso. El silencio dentro de ella. Las señales eran claras. Estaba embarazada. En la soledad de su cabaña, cayó de rodillas. Su respiración se rompía en sollozos mientras apretaba el vientre con ambas manos. ¿Por qué? Susurró entre lágrimas. ¿Por qué me dejaste con esto? El viento aullaba afuera, como si el bosque llorara con ella. Ese día, Liora decidió desaparecer. No por vergüenza, sino por protección. Sabía que si los nobles descubrían a los hijos del duque en su vientre, los llamarían bastardos, y luego los llamarían amenaza. Y ella, sería condenada. Así que empacó lo poco que tenía. Abandonó su cabaña en la noche, como una sombra, como un suspiro que el bosque se tragó. Caminó durante días. Cruzó ríos. Dormía bajo los árboles. Hasta que llegó a un pequeño pueblo más allá de las colinas, donde nadie conocía su nombre. Allí, sola y con el corazón hecho pedazos, se preparó para traer al mundo a lo único que aún le quedaba, 3 vidas, fruto de un amor que ya no podía pronunciar. Y mientras Liora lloraba en silencio, Ambrosio celebraba su compromiso en el gran salón del castillo, rodeado de aplausos, vino y máscaras de felicidad. Pero algo dentro de él no celebraba. Porque había algo que ni el poder, ni las joyas, ni las alianzas podían apagar. El eco de una voz. La memoria de unos ojos. La ausencia de un corazón. Y un secreto, que estaba a punto de cambiarlo todo. La cabaña que ella había encontrado estaba en ruinas. El techo tenía grietas y el viento silbaba por las rendijas como un lamento constante. Pero allí, sola, sin más compañía que sus recuerdos y el calor de una chimenea débil, se preparó para lo que vendría. Su vientre crecía con cada día, y con él, la mezcla de miedo y amor. A veces, al caer la tarde, se sentaba frente al fuego y hablaba a los niños que llevaba dentro. Les contaba historias, les cantaba canciones que su madre le había enseñado, y les prometía que serían amados, aunque no tuvieran un padre junto a ellos. Van a nacer libres, susurraba, acariciando su abdomen redondo. No como él, que fue prisionero de su título. Ustedes serán hijos de la tierra, del viento, de mí. Eso basta. Una noche, mientras la nieve caía como polvo de estrellas sobre el techo roto, Liora sintió que el momento había llegado. No hubo nadie para ayudarla, nadie que tomara su mano. Solo sus gritos rompieron la noche, su aliento cálido empañando el aire gélido.
El parto fue largo, doloroso, parecía eterno. Pero al amanecer, la vida volvió a brillar. 3 llantos distintos, 3 rostros iguales. 3 niños con la misma piel clara, con el mismo mechón oscuro sobre la frente, con los mismos ojos intensos, los ojos de Ambrosio. Liora lo sostuvo entre sus brazos, agotada, bañada en sudor y lágrimas. Sonrió débilmente, aún con la herida abierta del abandono, y susurró: no importa si él no está, yo los tengo a ustedes. Y eso es todo lo que necesito. Los llamó Elian, Narek y Liem. No les dio el apellido del padre, ni lo mencionó en voz alta, como si fuera un hechizo que prefería no invocar. No quería que crecieran bajo la sombra del rencor. Solo quería que fueran libres. Pasaron los años como hojas en el río. Los niños crecieron fuertes y curiosos, corriendo entre los árboles, jugando con piedras y ramas como si fueran espadas. Liora trabajaba como curandera, y aunque nunca fue rica, el pueblo la protegía. Todos sabían que había llegado sola, pero nadie preguntaba por su pasado. Lo que sí sorprendía a todos eran los niños. Son idénticos, decían las ancianas del mercado. Como si fueran espejos uno del otro. Y no se parecen en nada a ella. ¿Quién será el padre? Susurraban otras, mientras fingían no mirar. Liora escuchaba esos comentarios sin responder. Sonreía con cortesía, pero su corazón se apretaba cada vez que los rumores volvían. No por vergüenza, sino porque sabía que, algún día, esa verdad que había enterrado, volvería por ellos. Una tarde, mientras recogía hierbas con los niños cerca del lago, uno de ellos, Narek, el más observador, se detuvo y la miró fijamente. «Mamá, ¿por qué no tenemos padre?» Liora sintió como si una lanza le atravesara el pecho. Se arrodilló frente a él, tomándole las manos. «Tienen a mí. ¿No es suficiente?» El niño bajó la mirada. «Sí, pero a veces en el pueblo los otros niños preguntan. Dicen que no es normal que seamos 3, y que no haya nadie más». Los otros 2 se acercaron en silencio. La rodearon. Eran pequeños, pero la duda ya había comenzado a brotar en sus corazones. ¿Es que se fue?, preguntó Liem, con voz temblorosa. ¿No nos quiso? Liora tragó saliva. Acarició sus cabecitas con manos trémulas. No quería que odiaran a su padre. Pero tampoco podía contarles la historia entera. No aún. Él tenía miedo, susurró, con la voz hecha cenizas. A veces, las personas no saben cómo amar cuando están atrapadas en un mundo que les prohíbe sentir. No es culpa de ustedes. Nunca lo fue. ¿Volverá algún día?, preguntó Elian. Ella cerró los ojos. Una parte de ella quería decir que sí, aunque fuera mentira. Otra parte sabía que mentir también era una forma de herir. No lo sé. Y ese, no lo sé, quedó flotando en el aire, como una promesa rota, como una pregunta sin final. Mientras tanto, en el ducado de Virelia, el castillo se preparaba para la boda del siglo. Ambrosio, ahora duque tras la muerte repentina de su padre, era uno de los hombres más poderosos de la región. Había cumplido con cada deber, sellado alianzas, firmado tratados, y enterrado su corazón en lo más profundo del olvido. O eso creía. Lady Selene, su prometida, era hermosa, elegante, perfecta ante los ojos de la corte. Pero detrás de su sonrisa dulce, se escondía una ambición insaciable. No lo amaba. Y él lo sabía. Tu silencio me conviene, Ambrosio, le susurró una vez, en uno de sus paseos por los jardines. Tú tienes el poder. Yo tengo la imagen. Juntos, dominaremos todo. Él no contestó. Miraba hacia el horizonte, como si buscara algo que no estaba allí. A veces, en las noches, soñaba con el bosque. Con la cabaña. Con unos ojos almendrados que lo miraban con amor verdadero.
Y despertaba con el nombre de Liora en los labios, empapado en sudor, sintiéndose más prisionero que nunca. Fue en una de esas madrugadas cuando, en medio de la bruma, encontró algo que cambiaría el curso de todo. Un viejo diario. El cuaderno que Liora solía llevar, que él le había regalado años atrás, cuando aún soñaban con una vida juntos. Estaba escondido en su antigua capa de casa, olvidado en un baúl. Al abrirlo, la tinta desgastada temblaba sobre el papel. Te amé como no se ama en esta vida. Te amé aunque me dejaste. Y aunque duela, seguiré amando, porque en mi vientre llevo el eco de ti, multiplicado por 3. Ambrosio se quedó inmóvil. 3. 3 hijos. El papel le cayó de las manos. El corazón le latía como un tambor en el pecho. Sintió un temblor en las piernas, un grito en la garganta que no pudo salir. Salió corriendo al balcón, buscando aire, pero solo encontró niebla. ¿Qué has hecho?, murmuró para sí mismo. ¿Qué hiciste, Ambrosio? La verdad lo golpeó con fuerza. Liora no solo lo había amado. Le había dado una familia. Y él, la había enterrado bajo deberes vacíos. En ese momento, tomó una decisión. La boda seguiría adelante. Pero ahora tenía un nuevo propósito. Iba a invitarla. A ella. A la mujer a la que había destrozado. No para amarla. No para recuperarla. Sino para hacerla enfrentar su error. Quería verla débil. Quería verla temblar ante él, ante todos los nobles, ante la reina, ante Lady Selene. Quería humillarla. Pero lo que no sabía, era que ella no vendría sola. Y que el rostro que lo perseguía en sueños, estaba por mirarlo en carne y hueso. Por 3. Los niños jugaban afuera, ajenos al temblor que les subía por los brazos. Liora rompió el sello, desplegó el papel con cuidado, y ahí lo leyó. Por disposición de su excelencia, el duque Ambrosio de Virelia, se le extiende una invitación formal a la ceremonia de unión con Lady Selene de Quellenard. Vuestra presencia es solicitada con honor. Vuestra ausencia, registrada con nota. Vuestra presencia es solicitada con honor. Una burla cruel. Una daga envuelta en terciopelo. Liora apretó el pergamino contra su pecho, conteniendo el temblor que subía por su garganta. No necesitaba más. Lo entendía todo. Ambrosio lo sabía. Sabía que ella vivía. Y la estaba llamando, no con amor, sino con veneno. Quería verla allí, entre mármoles y candelabros, como una sombra del pasado. Una nota olvidada en una sinfonía triunfal. Cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. El silencio de la cabaña fue su única respuesta. Y, sin embargo, dentro de ella, una llama se encendió. No era ira. Era algo más hondo. Era dignidad. Esa noche, Liora se sentó frente al fuego, con sus 3 hijos dormidos en los jergones junto al calor. Los observó largo rato, acariciando con la mirada sus rostros idénticos. Elian respiraba profundo, Narek murmuraba en sueños, y Liam se había aferrado a una rama que usaba como espada. Eran su vida. Su fuerza. Y si Ambrosio creía que podía usarlos para completar su espectáculo cruel, estaba muy equivocado. Al día siguiente, se levantó antes del amanecer. Preparó el desayuno, peinó los cabellos de los niños con manos firmes y suaves, y les habló con voz serena. Iremos de viaje, les dijo. A un lugar lejano, donde mamá tiene algo pendiente. ¿A dónde?, preguntó Narek, con los ojos brillantes. ¿Veremos caballeros?, preguntó Liam, ilusionado. Tal vez, respondió ella, forzando una sonrisa. Pero lo más importante, es que van a ver de dónde vienen. Van a saber la verdad. Los 3 asintieron, aún sin comprender del todo. Para ellos, la palabra, verdad, aún no tenía filo. Viajaron durante días. Liora vendió todo lo que pudo para pagar un carruaje modesto, una capa nueva para cada niño,
y un vestido sencillo, pero digno. No tenía joyas ni títulos. Lo único que llevaba con ella era el peso de la historia que se había intentado ocultar. Durante el trayecto, pasaron por campos dorados, pueblos llenos de música, aldeas de piedra y caminos cubiertos de flores silvestres. Pero a medida que se acercaban al ducado, los paisajes se volvían más fríos, más grises, como si la tierra misma recordara lo que allí se había roto. Finalmente, una mañana, las torres del castillo de Virelia se alzaron ante ellos, tan imponentes como en los recuerdos de Liora. Los niños se apretaron contra ella, asombrados por la altura, por los estandartes ondeando en el viento, por las columnas de mármol y los guardias con armaduras relucientes. ¿Viviste aquí?, preguntó Elian, casi en un susurro. Sí, dijo ella, con la mirada fija en las puertas abiertas. Pero no como ellos. Un sirviente los recibió con recelo. El nombre de Liora provocó un leve temblor en sus manos. Aunque habían pasado años, muchos aún la recordaban. La historia de la curandera del bosque había circulado como leyenda, como escándalo, como advertencia. Fueron guiados a una sala lateral, donde se les ofreció agua y pan. La ceremonia comenzaría en unas horas. ¿Estás seguro de que quiere verla?, le preguntó un sirviente a Ambrosio, al saber que ella había llegado. Él no respondió de inmediato. Estaba de pie frente al espejo, ajustando su capa de terciopelo, con la corona de plata ya sobre su frente. El rostro en el reflejo parecía una estatua. Pero sus ojos temblaban. Sí. Quiero que vea lo que pudo haber tenido. Quiero que recuerde que yo elegí mi destino. El sirviente se inclinó y salió. Ambrosio cerró los ojos un instante, apretando los puños. Dentro de él, una tormenta rugía. Parte de él aún quería verla entrar temblando, derrotada, buscando su mirada. Quería sentir que había ganado. Pero otra parte. Esa parte aún recordaba el olor a madera quemada en su cabaña. La forma en que ella se reía cuando caía la nieve. La calidez de su abrazo bajo las estrellas. Sacudió la cabeza. No. Era demasiado tarde para recordar. El gran salón se llenó de nobles, músicos, damas de vestiduras bordadas y caballeros de mirada vacía. Todo estaba listo, el altar, la música, las flores traídas de lejanas colinas. Y entonces, ella entró. El murmullo fue inmediato. Como una ola que recorre el mármol. Liora cruzó el umbral del salón con el rostro sereno, la espalda recta, y 3 niños idénticos al duque caminando a su lado. Elian, Narek y Liem entraron tomados de las manos, con trajes sencillos, pero limpios, sus cabellos peinados, sus miradas firmes. Cada paso que daban era un golpe al corazón de Ambrosio. El silencio cayó como un velo. Ambrosio la vio. Y no pudo respirar. Liora no se quebró. No bajó la mirada. Caminó hasta el final del pasillo y se detuvo, sin necesidad de decir una palabra. No había odio en sus ojos. Solo verdad. La reina alzó una ceja. Lady Selene entrecerró los ojos, notando de inmediato lo que nadie podía negar: los niños eran un reflejo exacto del hombre con el que estaba a punto de casarse. ¿Qué significa esto?, exclamó ella, dando un paso adelante. ¿Qué clase de burla es esta? Liora no respondió a ella. Miró a Ambrosio directamente. Y con voz firme, dijo: no vengo a robar nada. Ni a impedir nada. Solo vine a mostrarte lo que tú dejaste atrás, y que nunca tuviste el valor de mirar. Ambrosio dio un paso hacia adelante, con el rostro pálido. ¿Son míos? Los niños lo miraron. Elian frunció el ceño, Narek apretó la mano de su madre, y Liem, el más pequeño, simplemente preguntó: ¿tú eres nuestro padre? Y en ese momento, el salón entero se derrumbó en susurros, gritos apagados y miradas horrorizadas. Ambrosio no supo qué responder. Porque nunca imaginó que la verdad doliera tanto. Ambrosio miraba fijamente a los 3 niños frente a él.
Cada uno era un espejo de su juventud, de su rostro, de sus ojos. No cabía duda. No necesitaba pruebas. Lo sabía. Lo sentía en la sangre, en la piel, en la culpa que lo estaba destrozando por dentro. Pero no se movió. No dio un solo paso hacia ellos. ¿Por qué no dices nada?, susurró Liora, con la voz rota por dentro, aunque aún se sostenía de pie con dignidad. ¿No es esto lo que querías? ¿Verme aquí, frente a todos, con el rostro descubierto y sin nada que esconder? Los nobles susurraban, cada uno con su juicio afilado como cuchilla. La reina se volvió hacia su consejero con una expresión helada. ¿Y Lady Selene? Lady Selene apretó los dientes, caminando hacia Ambrosio, con sus pasos haciendo eco como martillazos. Ambrosio, dijo, sin dirigirse a los niños ni a Liora. ¿Vas a explicarme esto? ¿O tengo que asumir que has sido padre de 3 bastardos y jamás lo mencionaste? Él apenas logró mirarla. Tragó saliva. Dio un paso al frente, pero su voz no salió. Liora lo miró, esperando. Por un instante, casi esperanzada. Pero nada. Ni una palabra. Ni un solo gesto. Fue entonces cuando los murmullos se convirtieron en cuchicheos escandalosos. Los hijos de una curandera, iguales al duque, ¿cuántos años tienen? Esto es una vergüenza. El rostro de Narek se frunció. Apretó los puños, confundido. Elian bajó la mirada, sintiendo por primera vez que algo estaba mal con ellos. Liam solo se aferró al borde del vestido de su madre, como si supiera que algo grave estaba ocurriendo, aunque no entendiera por qué. Lady Selene se acercó más al duque. Lo miró con furia contenida, con los ojos empañados por el orgullo herido. ¿Me has mentido todo este tiempo? ¿Me ibas a casar contigo llevando esta mancha a cuestas? Ambrosio abrió la boca, pero las palabras no llegaban. Cada intento de hablar se ahogaba con la vergüenza, con la culpa, con el miedo de perderlo todo. Liora lo notó. Lo entendió todo. Sigue siendo el mismo, dijo, con una mezcla de decepción y ternura amarga. Cuando tenías que elegir entre el deber y el amor, me dejaste. Y ahora, cuando el deber exige que seas valiente, te escondes. Ambrosio bajó la cabeza, como si cada palabra de ella lo marcara con fuego. Lady Selene estalló. Esto es inaceptable. Gritó, mirando a los guardias. Expulsen a esta mujer y a sus hijos inmediatamente. Esto es una boda real, no un circo de mendigos. Los soldados dudaron. Nadie se movió. Liora, con el rostro encendido por la rabia, dio un paso adelante, cubriendo a los niños con su cuerpo. Atrévanse, dijo en voz baja. Atrévanse a tocarlos y juro por mi sangre que me llevo conmigo más que solo la verdad. Ambrosio alzó la mirada. Basta. Gritó finalmente, con la voz quebrada. Nadie los tocará. El silencio cayó de nuevo. Todos lo miraron. Por fin había hablado. Ambrosio se acercó lentamente a los niños. Se arrodilló frente a ellos. Sus manos temblaban al extenderse. Tocó el cabello de Liam, y el niño lo miró confundido, pero no retrocedió. Yo, susurró. Yo no sabía. Si sabías, dijo Liora, con dolor. Tal vez no con tu mente, pero sí con tu alma. Lo sentías, cada noche en la que te despertabas sin paz. No digas que no sabías. Ambrosio cerró los ojos, luchando contra la culpa. Las lágrimas le empañaban la vista. Era la primera vez, desde que era niño, que lloraba frente a otros. La primera vez que se permitía ser frágil. ¿Por qué me invitaste?, preguntó Liora de pronto. ¿Por qué me hiciste venir aquí, si no pensabas asumir nada? ¿Querías destruirme? ¿Hacerme caer de rodillas? Él la miró. Sí. Sí. Repitió ella, herida. Sí. Quise humillarte.
porque nunca dejé de pensar en ti. Porque todo este tiempo quise odiarte por haberme hecho sentir tan débil. ¿Y ahora qué sientes? Ambrosio respiró hondo. Se levantó con lentitud, aún mirando a los niños. Cada uno lo observaba con la inocencia de quien no entiende la magnitud de una tragedia. Ahora siento vergüenza. No por ellos. No por ti. Por mí. Porque les fallé antes incluso de conocerlos. El murmullo se reanudó, pero esta vez era distinto. Algunos nobles se miraban entre sí con sorpresa. Otros, con desprecio. Pero en los ojos de unos pocos, había respeto. Porque el duque se estaba desmoronando ante todos, y eso, en un mundo de máscaras, era un acto de valor. Lady Selene dio media vuelta. Caminó hacia la salida, escoltada por sus damas. Antes de irse, se detuvo solo para decir, «Eres un tonto, Ambrosio. Pero lo peor, es que por un segundo pensé que tal vez me amarías». Él no respondió. Liora recogió a sus hijos, tomándolos de la mano. Se dio la vuelta, dispuesta a marcharse. No quería más palabras. Lo había dicho todo. Pero justo antes de llegar a las puertas del salón, escuchó su voz de nuevo, «Liora, no te vayas». Ella se detuvo. «No me debes nada, Ambrosio». «No, pero te lo debo todo». Liora no miró atrás. Solo susurró, con la voz aún firme, «Entonces, empieza por ganártelo. A ellos. No a mí». Y salió del gran salón, con la cabeza en alto y el corazón hecho pedazos, pero orgullosa de no haberse quebrado. Ambrosio se quedó solo entre flores marchitas, alianzas caídas al suelo, y tres pequeños rostros que no dejaban de mirarlo. El pasado había regresado. Pero el futuro, aún estaba por escribirse. Ambrosio no se movió. Estaba allí, de pie, con la capa desordenada, los ojos vidriosos y la corona a punto de caerle de la cabeza. Lo rodeaban restos de un imperio construido sobre mentiras, expectativas y deberes. Y al centro de ese naufragio, estaba él. Un sirviente se atrevió a acercarse. «¿Mi señor? ¿Desea que retiremos los adornos?» Ambrosio levantó la mirada, lenta, como si despertara de un largo sueño. «Déjalo todo», dijo en voz baja. «Pero, Excelencia, el Consejo espera una explicación. El marqués de Quellenard ya ha enviado mensajeros. Se habla de ruptura de alianzas, que esperen», interrumpió. «Que esperen todos. Hoy no voy a fingir ser lo que ellos quieren». El joven duque caminó hacia el altar, ese mismo lugar donde pensaba sellar su unión política, y se sentó en los escalones, dejando que su espalda descansara contra las columnas de mármol. Observó el silencio como si buscara respuestas en él. Pero no encontró consuelo. Lo único que veía, una y otra vez, eran los ojos de sus hijos. Y la pregunta que uno de ellos le hizo: «¿Tú eres nuestro padre?». No había tenido el valor de responder. No con la palabra que ese niño merecía escuchar. La noche cayó sobre Virelia con un peso extraño. Las antorchas del castillo no fueron encendidas como de costumbre. Los pasillos estaban vacíos, y los criados hablaban en susurros, como si temieran despertar algo sagrado o vergonzoso. Ambrosio no dormía. Caminaba por los corredores oscuros, descalzo, con el cabello deshecho y los pensamientos ardiendo en su cabeza. Cada rincón del castillo le devolvía un recuerdo. La biblioteca donde había leído por primera vez sobre las tierras del sur, soñando con escapar. El jardín donde había visto por última vez a su madre, antes de que enfermara. La torre donde, siendo apenas un adolescente, escribió el primer poema que jamás se atrevió a mostrar. Y por fin, llegó a la habitación prohibida. La del viejo duque Theon. Había sido cerrada tras su muerte, como una reliquia maldita. Nadie entraba. Nadie hablaba de ella. Pero Ambrosio empujó la puerta sin dudar. El polvo cubría todo.
Los retratos de los antepasados lo miraban desde las paredes, con sus ojos vacíos y juiciosos. En el escritorio, aún quedaban los pergaminos con las reglas que su padre repetía una y otra vez. Gobernar es sacrificar. Amar es debilidad. El legado vale más que el corazón. Ambrosio empuñó uno de esos papeles, y lo rompió con rabia. El sonido fue seco, definitivo. Como una ruptura con el pasado. ¿Qué clase de hombre me hiciste ser?, susurró, sintiendo que la voz se le quebraba. ¿Cómo pude? Se dejó caer en la silla del viejo duque, la misma en la que su padre dictó sentencias, firmó alianzas, planeó castigos. Y allí, por primera vez en muchos años, lloró como un niño. Lloró por el tiempo perdido. Por Liora. Por los hijos que no conoció. Por las palabras que no dijo cuando tuvo la oportunidad. Al día siguiente, el sol se levantó como si el mundo aún pudiera ser nuevo. El castillo seguía en silencio. Los sirvientes evitaban la mirada del duque, temerosos de su inestabilidad o de su humanidad. Pero Ambrosio no habló con nadie. No desayunó. No convocó al consejo. Solo escribió. Una carta. Una sola hoja, escrita con su caligrafía firme, con el corazón abierto en cada línea. Liora no esperaba nada. Se había marchado del castillo con el alma agotada y los hijos dormidos sobre sus hombros. Al llegar a la posada donde se hospedaban, apenas pudo contener las lágrimas. Se encerró en la habitación más pequeña y dejó que los niños descansaran. Luego, se sentó frente a la ventana, contemplando la noche. Tenía los ojos vacíos, pero la respiración serena. Sabía que había hecho lo correcto. Aunque doliera. No había mendigado amor. No había exigido reconocimiento. Había ido a mostrar la verdad. Y había salido con la frente en alto. Eso era suficiente. O eso pensaba. Unos golpes suaves en la puerta la interrumpieron. ¿Señora Liora?, preguntó una voz temerosa. Era un joven mensajero del castillo. Temblaba. Extendió la carta como si llevara fuego entre los dedos. Me pidieron que se la entregara en persona. De parte del duque Ambrosio. Ella dudó. Pero tomó la carta. El papel era grueso, con bordes dorados. Pero la tinta era temblorosa. Cada letra parecía escrita con el peso del mundo. Liora, no tengo derecho a pedir perdón. Ni a pedirte nada. Pero aún así, te escribo. Porque ya no quiero callar. Porque estoy harto de fingir. Porque he vivido tantos años encerrado en el deber, que se me olvidó cómo respirar. Cuando te vi entrar con nuestros hijos, no sentí ira. Sentí miedo. Un miedo tan profundo que me paralizó. Porque entendí, en ese instante, todo lo que había perdido. Y aún más, entendí todo lo que tú lograste sola. Mientras yo me escondía, tú los criaste. Les diste amor. Valor. Dignidad. Les diste lo que yo nunca tuve el coraje de ofrecer. No merezco tu perdón. Pero quiero verte. No como el duque. No como el hombre que fuiste obligada a olvidar. Sino como el padre de esos niños, si tú me dejas. Te esperaré mañana al amanecer. Donde empezó todo. En el bosque. Junto al lago. Si no vienes, lo entenderé. Y no volveré a buscarte. Pero si vienes, prometo que no volveré a huir. Liora leyó la carta varias veces. Las manos le temblaban. El corazón le golpeaba el pecho como si estuviera vivo por primera vez en años. La madrugada la encontró sin dormir. Y cuando el primer rayo de sol cruzó el horizonte, ella ya estaba caminando hacia el bosque. Liora caminaba sola. Los niños dormían aún en la posada, cuidados por una anciana amable del pueblo. No era momento para respuestas de niños. Esta vez,
necesitaba encontrarse con él, sin máscaras, sin interrupciones, sin los ojos inocentes de sus hijos mirándolos desde abajo. El lago apareció ante ella como un espejo del cielo, quieto, callado, igual que aquella primera vez. El mismo lugar donde lo había encontrado herido años atrás. El mismo lugar donde su historia comenzó, y donde ahora, quizá, tendría su final. Ambrosio ya estaba allí. No vestía su capa de duque. No traía escoltas. No llevaba su corona. Solo él, de pie, junto al agua, con la mirada clavada en su reflejo roto. Tenía el rostro demacrado, los ojos rojos de no dormir. Parecía más un hombre perdido que un gobernante. Cuando escuchó sus pasos, giró lentamente. Sus miradas se cruzaron. No dijeron nada al principio. La brisa acariciaba sus rostros como una mano invisible que intentara sanar lo que el tiempo no había podido. «Viniste», susurró él, como si aún no lo creyera. «No sabía si lo haría», respondió ella, sin acercarse del todo. «No porque no quiera respuestas, sino porque tengo miedo de lo que vas a decir». Ambrosio bajó la cabeza. Se pasó la mano por el cabello, nervioso. «Yo también tengo miedo». ¿Miedo de qué? «De mirarte, y ver todo lo que destruí». Liora tragó saliva. Su respiración era irregular, como si las palabras la empujaran por dentro. «No vine por disculpas vacías, Ambrosio. No soy una herida que se sana con flores. No soy la misma muchacha que curó tus heridas bajo este mismo cielo. He cambiado. Soy madre ahora. Soy fuerte. Y no necesito que me digas que lo sientes, si no vas a hacer nada con ese dolor». «No te pediré que me perdones», dijo él, con la voz quebrada. «Pero sí necesito que sepas quién soy ahora. O al menos, quién estoy intentando ser». Liora se acercó un poco, aún cautelosa, como si temiera que cualquier palabra lo hiciera retroceder a aquel hombre cobarde del pasado. «Habla entonces». «Te escucho». Ambrosio respiró hondo. El silencio entre ellos dolía más que cualquier grito. «Desde que los vi, a ellos», dijo, con los ojos húmedos, «no he podido dormir. No por vergüenza. Ni por miedo al escándalo. Sino porque por primera vez en mi vida entendí lo que significa el vacío. El verdadero. No el de perder una alianza o una corona. Sino el de perder la posibilidad de ser algo mejor. Un hombre. Un padre. Un ser humano». Liora cerró los ojos por un instante, dejando que esas palabras calaran hondo. «¿Y qué vas a hacer con eso, Ambrosio? ¿Vas a escribir poemas en tu torre? ¿O vas a desaparecer de nuevo cuando las cosas se compliquen?» Él dio un paso al frente, con una firmeza que no había tenido en el castillo. «Voy a luchar. No por ti. No para recuperarte. Sino por ellos. Porque son míos. Porque me necesitan. Y porque no puedo seguir viviendo como si no existieran». «¿Y crees que basta con decirlo?», respondió ella, con voz temblorosa. «¿Crees que puedes entrar ahora en sus vidas como si nada? ¿Llamarte, padre, porque te tiemblan las manos al recordarlos?». «No», respondió con sinceridad. «No creo que sea fácil. Ni rápido. Ni justo, siquiera. Pero si tengo que ganarme su amor piedra por piedra, historia por historia, día tras día, lo haré». Ambos se quedaron en silencio, frente al lago, frente a todo lo que fueron y lo que ya no serían. «Hay algo que no sabes», dijo ella, de pronto. Ambrosio alzó la mirada. «Cuando me dejaste, pensé que me rompería. Que no podría criar sola a 3 niños. Pero cada día, cuando los veía reír, cuando me decían, mamá, me convencía de que había algo más grande que el dolor, la vida. Y ellos son mi vida, Ambrosio. ¿Puedo ser parte de ella?», preguntó, con la voz rota. «No como un héroe, ni como el duque. Solo como el hombre que falló, y quiere intentar de nuevo».
Liora no respondió de inmediato. Se acercó lentamente. Lo miró de cerca. Y por primera vez en años, tocó su rostro. La piel de él tembló bajo sus dedos, como si aún recordara su caricia. Te doy una oportunidad, dijo. No por ti, sino por ellos. Pero solo una. Gracias, susurró él, sujetando su mano con suavidad. Gracias, Liora. Ella se apartó, manteniendo la distancia. No era un regreso. Era una tregua. No te equivoques, advirtió. Si alguna vez los haces llorar, no habrá segunda carta. Ambrosio asintió, con los ojos húmedos, sabiendo que era verdad. Lo sé. Liora miró el cielo. Las primeras luces del sol acariciaban la superficie del agua. Volvamos. Quiero que los veas. Pero esta vez, como un hombre que está dispuesto a quedarse. Y juntos, sin tomarse de la mano pero caminando lado a lado, se adentraron de nuevo en el bosque. El silencio ya no dolía. Porque, por primera vez, dejaba espacio para algo que no habían tenido en años, esperanza. Ambrosio se detuvo en seco al verlos. Elian dormía con la mano sobre el pecho, como si protegiera un secreto. Narek murmuraba entre dientes, y Liam tenía una de sus pequeñas piernas colgando de la cama, abrazando un trozo de tela que hacía de espada. Sí, interrumpió Liora con ternura. Son tus hijos. Ambrosio sintió cómo se le cerraba la garganta. Lo sabía desde que los vio, sí. Pero verlos allí, tan vulnerables, tan reales, tan suyos, era otra cosa. Se acercó con pasos silenciosos, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper aquel instante sagrado. Liora se quedó en la puerta, observando. ¿Puedo?, preguntó él, con la voz tan baja que apenas se oyó. Sí. Pero despacio. Ambrosio se arrodilló junto a la cama. No sabía por qué, pero algo en su interior lo empujaba a ponerse a la altura de ellos, a no mirar desde arriba. Observó sus rostros con una mezcla de asombro y culpa. ¿Cómo fue?, preguntó en un suspiro. ¿Cómo lograste criarlos sola? Liora se apoyó en el marco de la puerta, abrazándose a sí misma. Con miedo. Con cansancio. Con noches enteras sin dormir, y días en los que no tenía ni para el pan. Pero también con amor. Con cuentos inventados. Con cantos suaves cuando lloraban. Con manos firmes cuando se peleaban. Con todo lo que tenía. Ambrosio no respondió. Solo tragó saliva, sintiendo que las lágrimas querían traicionarlo. A veces preguntaban por ti, continuó ella. Yo les hablaba de un hombre valiente, que había tenido que irse lejos por razones que ellos no podían entender todavía. Nunca hablé de traición. Nunca los llené de rencor. ¿Por qué? Porque no quería que te odiaran. No por ti, sino por ellos. Porque merecen crecer libres de amargura. Ya bastante carga tienen con tu sangre. Él apretó los labios. Se giró hacia ella. Liora, yo. Un leve susurro lo interrumpió. Mamá. Liam se incorporó, frotándose los ojos. Parpadeó confundido al ver una figura que no reconocía junto a su cama. Pero no retrocedió. Algo en sus instintos lo mantenía quieto, curioso. ¿Quién es? Liora dio un paso al frente, con voz serena. Es Ambrosio. Es el hombre del que te hablé. Es. Ambrosio la miró, conteniendo el aliento. Es tu padre. Elian y Narek se despertaron casi al mismo tiempo, alertados por la palabra. ¿Nuestro padre?, repitió Narek, con un tono que mezclaba sorpresa y desconfianza. Ambrosio se quedó de rodillas. No sabía cómo moverse, cómo hablar. Los ojos de los tres lo atravesaban con una pureza que dolía. Sí, dijo con esfuerzo. Soy yo. Y sé que he llegado tarde. Pero, estoy aquí.
Liam lo observó detenidamente. Luego miró a Liora, buscando una señal. Ella asintió suavemente. El niño se bajó de la cama y se acercó con pasos lentos, deteniéndose justo frente a él. ¿Vas a quedarte esta vez?, preguntó, sin parpadear. Ambrosio sintió que el mundo se detenía. Si tú me dejas, sí. Me quedo. ¿Y vas a jugar con nosotros? Si quieres que lo haga. ¿Y vas a contarnos historias? Ambrosio sonrió apenas. Tengo muchas. Pero me gustaría escuchar las tuyas primero. Liam lo miró largo rato. Luego, con total naturalidad, le tomó la mano. Entonces puedes quedarte hoy. Narek y Elian bajaron de la cama también, aún cautelosos. Narek lo rodeó despacio, como si evaluara a un enemigo antes de confiar. Elian solo lo observó fijamente, con la mirada más seria. Mamá nunca llora, dijo Elian de pronto. Solo llora cuando no la vemos. Pero anoche, la escuché. Si la haces llorar otra vez, te vas a arrepentir. Ambrosio lo miró, con un nudo en el pecho. No pienso hacerle daño nunca más. Ni a ella, ni a ustedes. Narek se acercó por fin, cruzó los brazos. Entonces tienes que ganártelo. ¿El qué? Todo, respondió Narek, como si fuera obvio. Ambrosio asintió. Lentamente, se incorporó, rodeado por ellos tres. Se giró hacia Liora, que ahora tenía los ojos húmedos, pero no bajaba la mirada. No esperaba que me recibieran así, dijo él. Me lo merezco. Y voy a empezar desde el suelo. Si me caigo, me levantaré otra vez. Si me equivoco, volveré a intentar. Pero no voy a huir. No más. Liora se acercó lentamente y le acomodó el cuello de la camisa, con ese gesto automático que solo hacen las mujeres que han amado de verdad y han sufrido. Bienvenido a la parte difícil de la vida real, Ambrosio, susurró. Aquí no hay títulos. Solo actos. Los niños ya no lo miraban con duda. Habían comenzado a hacerle preguntas, como si intentaran rellenar el hueco que él mismo había dejado. ¿Sabía montar a caballo? ¿Sabía silbar? ¿Le gustaban las ranas? ¿Tenía cicatrices? Ambrosio los escuchaba con una sonrisa torpe, como si descubriera el lenguaje por primera vez. Liora los observaba. Y por un segundo, solo uno, se permitió imaginar cómo habría sido si nunca la hubiera dejado. Pero ese pensamiento no duró. Porque ahora, tenía la oportunidad de escribir algo nuevo. Y sabía, en lo más profundo de su alma, que no podía fallar otra vez. En los pasillos del castillo, en los corredores del templo, en las cocinas, entre los sirvientes, en las casas nobles, en las tiendas del mercado, todos hablaban de lo mismo. El duque había reconocido públicamente a 3 hijos nacidos fuera del matrimonio, y no solo eso, eran hijos de una plebeya. El escándalo tenía forma y nombre. Es una locura, decía el barón de Alevan, golpeando la copa contra la mesa. ¿Cómo pretende conservar la lealtad de los linajes reales si ahora juega a ser padre con los hijos de una curandera? Dicen que la mujer lo hechizó con hierbas, murmuraba una dama de la corte mientras se abanica. Que siempre fue bruja, y que esos niños nacieron del engaño, no del amor. La boda con Selene era clave para mantener la paz con Kellenard, gruñó un consejero. Esto no solo es un escándalo moral. Es una amenaza política. Las opiniones llovían como flechas, envenenadas por el prejuicio, la soberbia y el miedo al cambio. Pero entre el ruido de las voces nobles, había también otros murmullos, más bajos, más sinceros. Yo vi como el duque acariciaba el cabello del niño más pequeño. Tenía lágrimas en los ojos. Nunca había visto algo así. Liora es buena. Me curó la pierna cuando nadie más quiso. ¿Por qué no puede ella ser parte de algo más grande? Tal vez, por primera vez, tengamos un gobernante con corazón. Mientras el mundo juzgaba, Ambrosio vivía su propia tormenta interna. Había pasado la noche en la posada, no como duque, sino como padre.
Había compartido la cena con los niños, escuchado sus historias, dormido en un jergón en el suelo junto a su cama, y por la mañana, los había visto despertar con sonrisas verdaderas. Pero al volver al castillo, lo esperaban. El consejo estaba reunido. En cuanto cruzó la sala, todos se pusieron de pie. No por respeto, sino por confrontación. Ambrosio, dijo uno de los más ancianos, con la voz cargada de formalidad. Este consejo requiere respuestas. Estoy dispuesto a darlas, respondió él con calma. Has manchado el nombre de tu linaje, acusó otro, alzando un pergamino. Aquí están las cartas de 3 casas que retiran su apoyo. Una de ellas exige la disolución inmediata de tu título. Mi título no me define, replicó Ambrosio, sin levantar la voz. Lo que me define, es lo que hago con él. El salón estalló en voces cruzadas. Algunos golpeaban la mesa, otros murmuraban entre sí, y uno incluso gritó, esto no es un juego, Ambrosio. Gobernar no es una familia feliz junto al fuego. Esto es política, sangre, estrategia. Te criamos para liderar, no para enamorarte como un idiota. Ambrosio cerró los ojos por un instante. Respiró profundo. Y cuando habló, su voz fue firme, sin temblor, me criaron para obedecer. Me enseñaron a callar, a sacrificar. Y durante años lo hice. Pero ahora entiendo que todo lo que aprendí estaba incompleto. Gobernar no es reprimir el corazón. Es usarlo. Es decidir, sí, pero también sentir. Es proteger al pueblo, no solo al apellido. ¿Y qué harás ahora?, preguntó otro, sarcástico. ¿Coronarás a tus bastardos como herederos? ¿Instalarás a la curandera como duquesa? Ambrosio los miró uno por uno, sin miedo. No. No necesito coronas para ellos. Solo quiero que me conozcan. Que me vean. Que sepan que su padre no huyó. Y en cuanto a Liora, hizo una pausa. El silencio lo rodeó como una expectación ahogada. Liora no necesita un título. Ella ya es más noble que todos los que están en esta sala. Y si uno solo de ustedes se atreve a mancillar su nombre, no tendrá que enfrentarse al escándalo, sino a mí. El consejero principal se levantó. Si eliges el corazón por encima de la política, el reino podría caer. Ambrosio caminó lentamente hasta él. Se detuvo a su lado, lo miró con una calma dolorosa y susurró, si un reino solo puede mantenerse sobre la mentira, entonces ya está roto. Al salir del castillo, el sol lo cegó por un momento. Pero lo necesitaba. Necesitaba el calor, la luz, el viento en el rostro. Montó a caballo y cabalgó hasta la plaza del mercado, donde el pueblo solía reunirse. Los rumores se habían adelantado a él. Todos lo miraban. Algunos con curiosidad, otros con juicio. Pero nadie se atrevía a hablar. Hasta que él mismo lo hizo. Se subió a un barril vacío, como cuando era niño, cuando jugaba a dar discursos en los establos. Esta vez, no era juego. «Ciudadanos de Virelia», gritó con voz firme. «Soy el duque Ambrosio. Muchos de ustedes ya conocen lo ocurrido. No lo niego. No lo escondo. Tengo 3 hijos. Y durante años, vivieron lejos de mí porque fui cobarde. Porque elegí el silencio. La multitud guardó silencio. Algunos cruzaban los brazos. Otros lloraban en secreto. Pero ya no, continuó. No más. No voy a esconder a mi sangre. No voy a negar a la mujer que me enseñó lo que significa el valor. Me juzgarán, lo sé. Tal vez pierda aliados. Tal vez me expulsen de los salones nobles. Pero si tengo que elegir entre el poder y mirar a mis hijos a los ojos con dignidad, entonces mi elección está hecha. Una anciana del pueblo rompió el silencio. ¿Y no seguirás gobernando, aún con todos en tu contra? Ambrosio la miró. Los gobernaré, si ustedes me quieren. Si no, me marcharé.
pero juro por mi vida, que nunca más gobernaré desde el miedo. Un aplauso estalló desde el fondo. Luego otro. Y otro. Y de pronto, todo el pueblo lo aplaudía. No como a un duque, sino como a un hombre que se había atrevido a sentir. Ambrosio bajó del barril con lágrimas en los ojos. El pueblo se acercaba a él, le daban la mano, le hablaban con respeto. Y por primera vez, sintió que no estaba solo. Volvió a la posada al caer la tarde. Al abrir la puerta, los niños corrieron hacia él. ¿Dónde estabas?, preguntó Narek. Hablando con el pueblo. ¿Te gritaron?, preguntó Liam. Ambrosio sonrió. Sí. Pero también me escucharon. Elian se acercó, más serio. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ambrosio se agachó a su altura, lo miró con una sonrisa tranquila. Ahora voy a empezar. Desde cero. Como uno más. Liora, desde la cocina, lo miró. No dijo nada. Pero en sus ojos, había algo nuevo. No perdón. No olvido. Pero sí esperanza. Y con eso, bastaba. Liora no podía dormir. Estaba sentada junto a la ventana, abrazada a sí misma, con los ojos fijos en la luna que colgaba del cielo como un recuerdo. En su pecho, el latido era inquieto, como si algo en su interior aún no aceptara la calma. Detrás de ella, Ambrosio se mantenía en silencio, recostado contra la pared, observándola. Había pasado la última hora sin hablar, sin atreverse a acercarse más allá de 1 metro. No por miedo a ella, sino por respeto a todo lo que había roto. No sé qué estás esperando, murmuró Liora sin mirarlo. No habrá más aplausos esta noche. No quedan multitudes que convencer. Ambrosio bajó la mirada. Su voz salió baja, ronca. No espero aplausos. Solo estoy intentando entender cómo seguir. ¿Qué hacer con todo esto? Ella soltó una risa breve, amarga. ¿Ahora quieres saber cómo se hace? ¿Después de tantos años? Sí, dijo él, sin excusas. Porque por primera vez, quiero hacerlo bien. Hubo un silencio largo. La madera de la cabaña crujía levemente, como si respirara con ellos. Tú eres noble, Ambrosio, dijo ella al fin. Fuiste criado con el mundo rendido a tus pies. Y sin embargo, te arrodillaste hoy ante personas que no esperaban nada de ti. Eso, debo decirlo, no lo vi venir. Yo tampoco lo creí posible, confesó él. Y, sin embargo, agregó ella, con un tono de reproche tierno, sigues callando lo más importante. Ambrosio frunció el ceño, sin comprender. ¿Qué quieres decir? Liora se giró hacia él. Tenía los ojos brillosos, no por rabia, sino por algo más hondo, más humano. Quiero que me hables de ellos. No como símbolo. No como estandarte frente al pueblo. Quiero que me hables de tus hijos, como padre. Ambrosio tragó saliva. Dio un paso al frente, lento, casi temeroso. Se sentó en el borde de la cama, cerca de los niños dormidos, y por un momento solo los observó. Liam, empezó, con voz baja. Es como el fuego. Pequeño, pero capaz de encender el corazón entero. Cuando me miró y me preguntó si iba a quedarme, supe que ya no podía huir. Me desarmó con 5 palabras. ¿Y Narek? Es afilado como un cuchillo. Me mide, me observa, no me deja escapar. Tiene fuerza, y no confía con facilidad. Me recuerda a mí, pero más valiente. ¿Y Elian? Ambrosio suspiró. Elian tiene los ojos tristes. Como si ya supiera que el mundo no es justo. Cuando me miró por primera vez, sentí que me estaba perdonando sin decírmelo. Y eso dolió más que cualquier reproche. Liora asintió lentamente, y una lágrima escapó de su ojo sin que ella la limpiara. Eso es ser padre, Ambrosio.
verlos, escucharlos, conocerlos no por lo que esperas de ellos, sino por lo que son. Él asintió. Se inclinó un poco más y acarició suavemente el cabello de Elian, que se movió apenas en sueños. Quiero ganarme su confianza. Día por día. Aunque tarde años. Aunque nunca me llamen, padre, con voz plena. No quiero títulos con ellos. Solo verdad. Liora lo miró largo rato. Y por primera vez, bajó la guardia. Se levantó de la silla y caminó hacia él. Se sentó a su lado. Por unos segundos, no dijeron nada. Solo compartieron la misma respiración, la misma herida que los unía. Hay algo que aún no sabes, dijo ella, con voz temblorosa. Algo que escondí incluso de mí misma durante mucho tiempo. Ambrosio la miró, sorprendido. ¿Qué es? Ella respiró hondo, mirando al suelo. Cuando supe que estaba embarazada, deseé que no fueran tuyos. Él palideció. ¿Por qué? Porque sabía que si lo eran, iba a amarlos tanto como a ti. Y si tú me abandonabas, iba a ser imposible separarlos de tu sombra. Ambrosio sintió un nudo en el estómago. No había palabras que pudieran responder a eso. Pero no pude odiarte, continuó Liora. Incluso cuando te maldecía en mis pensamientos, no pude. Porque cada vez que los abrazaba, cada vez que reían, cada vez que me decían, mamá, el amor que les tenía era tan fuerte, que me hacía perdonarte un poco sin querer. Él se llevó una mano al pecho. Le dolía el alma. Y ahora, dijo ella, con voz quebrada, me aterra quererte de nuevo. Ambrosio no supo qué decir. No la tocó. No la rodeó con los brazos. Solo la escuchó. Y eso, en ese momento, fue suficiente. No te pido que me quieras, Liora, dijo al fin, con los ojos húmedos. Solo te pido que me dejes quedarme cerca. Para aprender. Para crecer. Para ser alguien que ellos, y tal vez tú, puedan mirar sin dolor. Ella lo miró de reojo, con una mezcla de ternura y miedo. Veremos, Ambrosio. Veremos qué haces con esta nueva oportunidad. Porque te advierto algo, dime. No hay tercera. Ambrosio asintió. Y en el silencio que les envolvió, solo los latidos de sus corazones marcaban el tiempo. La luna seguía brillando afuera. Pero dentro de aquella habitación, por primera vez, había luz, tuvieron muchas, pero las limpias, las que guardaba para momentos especiales. Ambrosio los ayudó a calzarse. Se arrodilló frente a Narek cuando éste se negó a dejarse peinar. No quiero ir, protestó con el ceño fruncido. No quiero que todos me miren. Te entiendo, dijo Ambrosio, con paciencia. A mí tampoco me gustaba cuando era niño. Siempre sentía que esperaban algo que yo no podía darles. Narek lo miró, desconfiado. ¿Y qué hacías? Me escondía, o sonreía aunque tuviera miedo. ¿Y ahora? Ahora solo quiero que tú seas tú. Si no quieres peinarte, está bien. Pero quiero que estés conmigo. Quiero que me des la oportunidad de enseñarte quién soy. No como duque. Como papá. Narek bajó la mirada. Luego suspiró y murmuró, pero sin moño. Sin moño, prometió Ambrosio, sonriendo. El camino al castillo fue silencioso. El pueblo los observaba, pero esta vez sin burlas, sin cuchicheos. Había una mezcla de respeto y sorpresa. Algunos aldeanos hacían una leve reverencia. Otros simplemente se quedaban mirando a los niños, como si no pudieran creer que aquellas pequeñas criaturas fueran parte de algo tan grande. Liora caminaba al lado de Ambrosio, seria. Cada paso que daba sentía que el peso del pasado seguía sobre sus hombros. Pero no lo soltaba. Lo cargaba con dignidad. Al llegar a las puertas del castillo, los guardias dudaron. ¿Abrimos?, preguntó uno al otro. Ambrosio dio un paso al frente.
estas puertas se abrirán para mis hijos. Hoy. Y todos los días que sigan. Los soldados asintieron, bajaron las lanzas, y las puertas de hierro se abrieron con un rechinar lento, como si el propio castillo estuviera despertando de un largo sueño. Dentro, los pasillos brillaban con luz matinal. Los niños caminaban en silencio, mirando todo con asombro. Las paredes cubiertas de tapices, los techos altos, los cuadros de antepasados con ojos severos. ¿Ellos son tu familia?, preguntó Liam, señalando un retrato de un duque con armadura. Ambrosio lo miró con una sonrisa torcida. Fueron. Pero ustedes son mi familia ahora. Liora lo escuchó. No dijo nada. Pero esa frase quedó flotando en su pecho como una pequeña llama. Llegaron al gran salón, donde el consejo ya los esperaba. Esta vez no con exigencias, sino con un silencio incómodo. Ambrosio entró con paso firme, con Liora a un lado y los niños de la mano. Se paró frente a todos y habló con la voz de un hombre que ya no temía las consecuencias. He traído a mis hijos al castillo. No para exhibirlos, sino para reconocerlos. Ellos llevarán mi nombre. Y si eso molesta a algunos de ustedes, pueden abandonar este consejo. Un murmullo tenso recorrió la sala. El viejo consejero de barba gris se levantó, apoyado en su bastón. ¿Estás seguro de lo que haces, Ambrosio? Sí. ¿Sabes que eso rompe siglos de tradición? Sí. Pero también rompe el silencio. Y eso es más importante. El anciano se acercó lentamente. Se detuvo frente a los niños. Los observó uno por uno, hasta que Narek le sostuvo la mirada con valentía. Ese tiene tu fuego, murmuró, y luego suspiró. Que así sea. Pero no creas que será fácil. El pueblo puede aplaudirte, pero los linajes nunca olvidan. Ambrosio miró a Liora. No necesito que olviden. Solo que respeten. Cuando terminó la reunión, los consejeros se retiraron en silencio. Algunos con rabia contenida. Otros con resignación. Pero ninguno se atrevió a oponerse de frente. Los niños corrieron por el jardín interior del castillo, jugando entre las fuentes y las columnas, como si el pasado no los tocara. Liora se quedó junto a Ambrosio, mirando desde lejos. No deberías haber hecho eso tan rápido, le dijo, sin dureza. Podrían ir en contra tuya. Podrían usar esto como arma política. Ya lo hacen, respondió él, sin apartar la mirada de los niños. Pero si no los protejo aquí, ahora, ¿cómo voy a pedirles que confíen en mí? Liora asintió. Luego, con voz más baja, preguntó, ¿y qué harás con ellos? ¿Los educarás como nobles? ¿Como futuros herederos? Ambrosio la miró con ternura. Los educaré como hombres libres. Que aprendan a leer, a pelear, a hablar con sabiduría. Pero también a escuchar. A sentir. A decidir por sí mismos. Si uno de ellos quiere ser herrero, lo apoyaré. Si otro quiere viajar, o sanar, o amar a quien desee, que lo haga. Liora se sorprendió. No por las palabras, sino por el hombre que las decía. Ya no era el joven asustado que la dejó. Era alguien más. Alguien nuevo. Te estás convirtiendo en alguien que no imaginé que podría ser, susurró. Y tú, respondió él, siempre fuiste más de lo que yo fui capaz de ver. Los niños volvieron corriendo hacia ellos, riendo. Papá, papá. Gritó Liam. ¿Podemos ver los establos? Ambrosio se agachó, lo alzó en brazos sin esfuerzo. Claro que sí. Pero ustedes me guían. Porque hoy, este castillo también es suyo. Y mientras caminaban juntos hacia las caballerizas, por primera vez, ninguno sentía que debía huir, ni luchar por amor a escondidas. Estaban juntos. Y eso, para los 5, era un comienzo. Ambrosio había llevado a los niños a su nueva habitación, les había contado una historia al pie de la cama, la misma que su madre solía contarle cuando era niño,
y se quedó hasta que los tres se durmieron. Al salir, la luna no estaba, pero su corazón brillaba con una luz nueva, esperanza. Caminó hasta la galería principal, donde Liora lo esperaba sentada junto a una ventana abierta. El viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello. Parecía una figura fuera del tiempo. ¿No puedes dormir?, preguntó él con voz baja. Estoy esperando que el castillo me despierte, respondió ella con una media sonrisa. Aún siento que esto no es real. Ambrosio se apoyó en la columna junto a ella. No quiso sentarse. Había aprendido a no invadir su espacio, a no precipitarse, a ser paciente con su desconfianza. Liora, tengo que contarte algo. No quería decirlo antes, delante de ellos. Ella lo miró, con los labios apretados. ¿Qué pasó? Hoy, uno de los hombres del consejo vino a verme en privado. Me habló con una sonrisa amable, pero sus palabras eran veneno. Liora se enderezó. ¿Qué dijo? Que si insisto en reconocer a nuestros hijos, algunos señores del norte ya están preparando alianzas para nombrar un nuevo duque en mi lugar. Un noble legítimo, como ellos lo llaman. ¿Pueden hacerlo? Pueden intentarlo. Y si consiguen el apoyo de suficientes casas, podrían provocar una guerra civil. Liora se quedó en silencio. Miró hacia la oscuridad del bosque más allá del muro. Luego volvió sus ojos hacia él. ¿Y qué piensas hacer? Ambrosio se acercó un poco más. Sus ojos estaban cargados de algo más que preocupación. Estoy dispuesto a renunciar a todo antes que traicionar a mis hijos. Liora no respondió de inmediato. Bajó la mirada, asimilando el peso de sus palabras. No puedo dejar que pierdas un reino por nosotros, Ambrosio. No voy a perder un reino, dijo él, con una convicción nueva en su voz. Voy a reconstruir uno. Pero esta vez, sobre cimientos reales. Van a ir contra ti, insistió ella. Contra nosotros. Van a usar a los niños. Van a inventar rumores, mentiras, incluso podrían intentar hacerles daño. Ambrosio se arrodilló frente a ella, como cuando le suplicó años atrás que no lo odiara. Pero esta vez, no había cobardía en sus ojos. Había fuego. Y amor. Entonces prepárame. Enséñame a protegerlos como tú lo hiciste todos estos años. No con espadas. Con verdad. Con firmeza. Con el corazón. Liora sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Tragó saliva. La voz se le quebró. No sé si puedo volver a vivir con miedo todos los días, Ambrosio. Ya lo hice una vez. Pasé años escondiéndome, viendo detrás de cada puerta, esperando que alguien me arrancara a mis hijos. No quiero que vivas con miedo, susurró él. Quiero que vivas conmigo. Sin ocultarte más. Hubo un silencio. Largo. Crudo. Liora lo miró con los ojos llenos de emociones que no se atrevían a salir. ¿Qué clase de mundo podemos construir aquí, con todos en contra? Ambrosio tomó sus manos con delicadeza. Uno que nuestros hijos no tengan que esconder. Ella lo sostuvo con la mirada. Podía ver que ya no hablaba como un duque, ni siquiera como un padre. Hablaba como un hombre que había dejado de huir de sí mismo. ¿Estás dispuesto a ser odiado por los tuyos?, preguntó ella. Sí, dijo, sin dudar. Si eso significa que mis hijos crecerán sabiendo que su padre no tuvo miedo de elegirlos. Las lágrimas bajaron al fin por el rostro de Liora. No eran de tristeza. Tampoco de alivio. Eran la mezcla de años retenidos, de heridas antiguas que por fin se atrevían a cerrarse. Ambrosio la abrazó. Esta vez, ella no lo rechazó. Se dejó envolver. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Van a intentar separarnos, dijo ella en voz baja, con el rostro contra su pecho. Que lo intenten, respondió él. Ya no tienen poder sobre mí. Ni sobre mí, susurró ella.
Y juntos, bajo el viento de la noche y los susurros del castillo que aún no los aceptaba del todo, sellaron una promesa invisible: no volver a soltar la verdad, aunque el mundo entero decidiera romperla. Pero al fondo del corredor, alguien los observaba en silencio. Una figura envuelta en sombras. Una mirada que no celebraba la unión, sino que la acechaba. Porque el amor había regresado. Y el odio nunca se había ido del todo. Liora preparaba a los niños en su nueva habitación. Les peinaba el cabello con dedos cuidadosos y les ajustaba las capas mientras ellos jugaban entre risas. Pero ella no reía. Desde que despertó, había sentido una presión en el pecho que no podía explicar. No era tristeza. Era una advertencia sin forma. «Mamá», dijo Narek mientras intentaba meterse debajo de la cama, «¿puedo llevar la espada de madera al entrenamiento con papá? Solo si prometes que no se la vas a romper en la cabeza a tu hermano otra vez», respondió ella, intentando sonar ligera. «Fue sin querer», gritó Liam desde el rincón, ofendido. «Claro que sí», murmuró Elian, sin levantar la vista del libro que Ambrosio le había regalado. Liora los miró. Por un instante, ese cuadro le pareció un milagro. Una escena que jamás se había atrevido a imaginar. Sus hijos, a salvo, creciendo sin esconderse. Y Ambrosio, cada día más presente, más humano. Pero entonces, un golpe seco retumbó en la puerta. Ella se giró de inmediato. «¿Quién es?», preguntó con voz firme. La puerta se abrió, y uno de los sirvientes del castillo, con el rostro pálido y los labios apretados, asomó la cabeza. «Mi señora, el duque le solicita en el ala oeste». De inmediato. «¿Está todo bien?». El sirviente dudó. «Hay algo que debe ver». Liora sintió el estómago cerrarse. Tomó aire. Se agachó frente a los niños. «Voy a salir un momento. Prométenme que se quedan aquí. Juntos». «¿Va a pasar algo malo?», preguntó Elian, mirándola con la intensidad que solo él tenía. «No lo sé. Pero voy a averiguarlo», respondió, y le acarició el rostro. «Cuida a tus hermanos». El pasillo al ala oeste estaba desierto. Las ventanas estaban cerradas. No se escuchaban pasos ni voces. Solo el eco de los propios. Liora caminó con el corazón acelerado. Cuando dobló la esquina, lo vio. Ambrosio estaba allí. De pie. Inmóvil. Delante de él, en el suelo, yacía un cuerpo. Ambrosio. Él giró la cabeza, y el rostro que le mostró no era el de un duque. Era el de un hombre roto. «Es uno de mis hombres de confianza», dijo, apenas audiblemente. «Uno que me juró lealtad. Lo encontramos esta madrugada. Envenenado». Liora se acercó con cuidado. El cuerpo tenía la piel azulada, los labios hinchados, y un pequeño pergamino entre los dedos. Ambrosio lo sacó con manos temblorosas y lo extendió hacia ella. «Por cada bastardo que reconozcas, un leal caerá. No desafíes la sangre que te hizo». Liora sintió un frío profundo recorrerle la espalda. Tragó saliva. ¿Quién haría algo así? «Alguien que cree que los linajes son más importantes que la vida», respondió Ambrosio con furia contenida. «Alguien que me quiere debilitar desde dentro. Van por los tuyos primero. Luego por nosotros». Él asintió. La miró con los ojos oscuros, encendidos de rabia. «Esto es una amenaza directa. No solo contra mí, sino contra ti. Contra los niños». «Entonces hay que sacarlos del castillo», dijo ella de inmediato. «No podemos exponerlos así». «No aún». Ambrosio negó. «Si los escondo, ganan. Les estoy diciendo que tienen razón, que mis hijos son una vergüenza que debo ocultar». «No es eso», replicó ella, con los ojos enrojecidos. «Es por seguridad. Por ellos. Por su vida, Ambrosio.
No es rendirse. Es proteger. Él apretó el puño. El aire parecía más espeso, más sucio. Tengo que encontrar al traidor. Está dentro del castillo. Lo sé. Alguien muy cerca. Alguien que me sonríe y me clava el cuchillo por la espalda. Y mientras buscas, ¿los dejarás aquí, vulnerables? Ambrosio bajó la cabeza. Por primera vez, pareció dudar. No quiero separarme de ellos. No te estoy pidiendo que los abandones. Te estoy pidiendo que seas el hombre que prometiste ser. El que antepone su amor a su orgullo. Ambrosio se acercó a ella. La tomó por los hombros. Tenía la mirada turbia. No puedo perderlos, Liora. No ahora que los tengo. Entonces no los pongas en una guerra. Aún no. Guárdalos. Protégelos como hiciste con tu verdad. Ambrosio cerró los ojos. Sus labios se tensaron. Finalmente, asintió con un suspiro doloroso. Haré que los lleven a la finca del sur. Es discreta, segura, rodeada de guardias leales. Nadie sabrá que están allí. Yo iré con ellos, dijo ella de inmediato. No. Ambrosio la miró con súplica. Tú eres su fuerza. Pero también eres mi escudo aquí dentro. Te necesito conmigo, Liora. Ella vaciló. El instinto le decía que debía ir con los niños. Pero el corazón sabía que Ambrosio quedaría solo, rodeado de enemigos. Está bien. Pero prometo esto, si uno solo de mis hijos sangra por esta lucha, me llevaré a los 3 y no volverás a vernos jamás. Ambrosio inclinó la cabeza. Lo entiendo. Entonces date prisa, dijo ella. Porque el enemigo ya no está planeando. Ya está actuando. Y mientras ambos miraban el cuerpo sin vida a sus pies, supieron que la guerra no era una amenaza lejana. Había comenzado. Y esta vez, no todos iban a salir ilesos. Liora terminaba de abrochar el manto de Elián. Lo hacía en silencio, con manos firmes y ojos hinchados por la noche sin dormir. Narek, con el ceño fruncido, observaba desde la cama. Liam jugueteaba con una piedrita en el suelo, sin entender del todo la urgencia. Ambrosio entró empapado. Tenía barro hasta las rodillas. Había supervisado personalmente la preparación de la caravana que los llevaría a la finca del sur. Todo está listo, anunció con voz ronca. Saldrán al caer el sol. No por los portones principales, sino por la ruta del bosque. Solo 4 hombres irán con ustedes. Leales. Silenciosos. Liora asintió. ¿Y tú? Yo me quedaré. Alguien tiene que distraerlos, hacerles creer que siguen aquí. Narek lo miró desde la esquina. ¿Nos estás echando? Ambrosio se arrodilló frente a él. No, hijo. Estoy protegiéndolos. Entonces ven con nosotros, dijo Liam, levantando la piedra con las manos sucias. Podemos esconderte también. Ambrosio sonrió con un nudo en la garganta. Yo no puedo esconderme, pequeño. Si me escondo, los malos ganan. ¿Y si te matan? Soltó Elián de pronto. Todos se quedaron en silencio. Ambrosio lo miró con profundidad. El niño no lloraba. Pero sus ojos estaban inundados de un miedo feroz. Si me matan, respondió el duque con esfuerzo, sabrán que morí defendiéndolos. Que jamás los negué. Que fui su padre hasta el último aliento. Liora se giró bruscamente. No quería que los niños la vieran llorar. Apoyó la frente en la pared, cerró los ojos. Era un dolor viejo, que renacía como una herida abierta, la posibilidad de volver a perderlo. No digas eso, susurró ella. No puedes volver a abandonarlos. No a mí. Ambrosio se acercó lentamente por detrás. Puso una mano en su hombro. Esta vez no me voy por miedo. Me quedo por amor.
Hay una diferencia. Ella se volvió y lo miró, temblando. Si mueres aquí, Ambrosio, yo no voy a saber cómo explicarles. No sabré cómo llenar ese vacío. Tampoco sabías cómo criarlo sola, y lo hiciste, dijo él, con una sonrisa quebrada. Porque tú eres la fuerza que yo nunca tuve. Pero ahora, me toca a mí ser fuerte. Entonces sobrevive, susurró ella, con rabia y ternura. Sobrevive, maldita sea. No me dejes con un cuerpo y una historia. Ambrosio la besó en la frente. Largo. Callado. Como si le entregara su alma en ese gesto. Volveré a ti. Te lo juro por todo lo que soy. Cayó la noche. Y con ella, la partida. Los niños fueron colocados en un pequeño carro cubierto. No era lujoso, pero era seguro. Los guardias leales iban armados, vestidos como mercaderes. Ningún emblema del ducado los acompañaba. Solo el silencio. Liora subió con ellos, pero antes de que el carro arrancara, se inclinó hacia Ambrosio. No confíes en nadie. Ni siquiera en los que hoy te juran lealtad. El traidor está cerca. Está dentro. Lo siente mi piel. Lo encontraré, prometió él. Y cuando lo hagas, no tengas piedad. El carro partió. Ambrosio lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre la niebla. Se quedó de pie bajo la lluvia, solo, empapado, con el corazón en un puño. La batalla que venía no era de espadas ni de ejércitos. Era de máscaras. Y el enemigo, aún no mostraba el rostro. Pero él lo enfrentaría. Porque ahora tenía algo que nunca antes tuvo. Algo por lo cual valía la pena arriesgarlo todo. Una familia. Y un alma que ya no le pertenecía solo a él. Esa madrugada no durmió. Permaneció en la biblioteca, la única habitación donde su padre no se atrevía a entrar en sus recuerdos. Las llamas de la chimenea chispeaban sin alegría, y sobre la mesa estaban los nombres, los nobles, los criados, los soldados. Todos. Estaba solo. Hasta que un sonido leve lo sacó del laberinto de su mente. ¿Estás despierto? Era Elaine, su antigua institutriz. Ya mayor, encorvada, pero con los ojos igual de agudos que cuando él era apenas un niño. Sí, respondió sin volverse. En realidad, no sé si he dormido en días. Elaine entró sin pedir permiso, como siempre lo había hecho. Dejó una taza caliente junto a él. Té de canela, como cuando le curaba las fiebres con cantos suaves en las noches de tormenta. Tu padre también pasaba las noches aquí, dijo, sentándose frente a él. Pero él nunca tenía miedo. Tú sí. Ambrosio la miró, cansado. Tengo miedo de que maten lo único que he amado con verdad. Entonces estás más preparado para gobernar que nunca. Ambrosio apretó los puños. Hay un traidor aquí, Elaine. Y lo necesito fuera antes de que los míos paguen por su veneno. Lo sabes, pero no quieres admitirlo. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La mujer lo miró fijamente, con una gravedad que no usaba ni cuando le enseñaba a leer a escondidas los poemas prohibidos de su madre. El hombre que más te traiciona, no es uno. Es varios. Y están muy cerca. ¿De verdad crees que solo uno puede mover tantas piezas sin ser descubierto? Ambrosio se quedó en silencio. Elaine se levantó con esfuerzo, lo miró una última vez antes de marcharse. A veces, para ver la verdad, hay que apagar la luz. Solo así se ve quién brilla y quién se esconde. Poco después del amanecer, una carta llegó sin firma, deslizada por debajo de su puerta. Lo que amas no está tan lejos como crees. Y lo que confías, ya no te pertenece. Ambrosio se congeló. Sus ojos recorrieron cada letra como si buscaran una grieta, una pista, una huella. Y entonces, lo comprendió. No era una advertencia. Era una trampa.
Corrió por los pasillos hasta las cámaras subterráneas del castillo, donde se almacenaban los carruajes y se registraban las rutas de viaje de los nobles. La tabla de rutas estaba vacía, excepto por una nota reciente. Finca del Sur, modificación de ruta solicitada por Lord Baylan. Ambrosio sintió que el pecho se le partía. Lord Baylan, su consejero más cercano, su estratega de confianza, el mismo que lo había acompañado desde los 14 años, el mismo que sostenía la copa cada vez que brindaban por la lealtad. Corrió hasta los establos. «Ensillen mi caballo», gritó con furia. «Ahora. Mi señor, la tormenta no ha cesado, ahora». La lluvia lo golpeaba como látigos mientras galopaba sin descanso. La ruta del bosque se tornaba fangosa, los árboles parecían cerrarse sobre él. Pero su mente solo repetía una cosa: lo que amas no está tan lejos como crees. Los pensamientos lo torturaban. ¿Y si la caravana nunca llegó? ¿Y si los desviaron? ¿Y si los entregaron? El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando vio la colina, espoleó con fuerza. Allí estaba la finca. Pero no había humo. No había luz. No había voces. Ambrosio se bajó del caballo de un salto. Corrió a la puerta. «Liora», gritó. «Liora, abre». Golpeó, empujó, hasta que finalmente la madera cedió. Adentro, vacío. Las camas estaban deshechas. La mesa servida. La chimenea aún caliente. Pero no había nadie. Ambrosio retrocedió como si lo hubieran golpeado en el pecho. Su respiración se volvió un jadeo ahogado. «No, no, no», murmuraba. «No». Y entonces, lo vio. Un pequeño zapato en el suelo, cubierto de lodo. Era de Liam. Se arrodilló. Lo tomó entre las manos. Se le heló la sangre. Una voz detrás de él, suave como el filo de una daga, lo hizo girar. «Te advertimos, Ambrosio». Era Lord Baylan. «Te lo dijimos. No desafíes la sangre. No mancilles el nombre». Ambrosio se incorporó lentamente, con los ojos enrojecidos por la furia. «¿Dónde están?» Baylan sonrió con una calma siniestra. «Están vivos. Por ahora. Depende de ti que sigan así. Si les haces daño». La voz del duque temblaba, pero no por miedo. Por el dolor de una furia contenida. «No les haré daño si haces lo correcto. Renuncia. Calla. Vuelve a gobernar como se espera de ti. Y si no, entonces sus nombres quedarán grabados en las piedras, como los errores de un duque que amó demasiado a quien no debía». Ambrosio apretó los dientes. La mano le temblaba sobre la empuñadura de su espada. Pero sabía que no podía matarlo aún. Porque el enemigo había dado su golpe. Y ahora, todo lo que Ambrosio era, pendía de una sola decisión. La vida de su familia. O el silencio eterno de su corazón. Y él, ya no sabía cuál precio era más alto. Montó su caballo con el cuerpo encendido de furia y el alma carcomida por el miedo. No sabía a dónde los habían llevado, no sabía cuánto tiempo tenía, no sabía siquiera si estaban todos vivos. Lo único que sabía, era que no podía fallarles. No esta vez. La lluvia no cesaba. Caía como un luto derramado desde el cielo. A mitad del camino, su caballo colapsó por el barro y el agotamiento. Ambrosio cayó de rodillas junto al animal, empapado, cubierto de sangre ajena y propia. Pero no se detuvo. Se levantó, respirando como una bestia herida, y siguió a pie, internándose en el bosque, guiado solo por los rastros de carrozas que no debían haber pasado por ahí. Horas después, con las piernas fallándole, llegó a una vieja ermita abandonada. La reconoció de inmediato.